el tema de las actividades, por lo cual la siguiente semana también va a ser de manera virtual. Entonces, voy a tratar de idear una manera en la cual podamos hacer la siguiente semana una clase un poco más interactiva, ¿ok? Igual, por favor, o sea, cualquier duda, cualquier inquietud, háganmela saber porque de esta a la siguiente ya toca el examen. Y el segundo examen corresponde a todo lo que vendría a ser patógenos que tienen repercusión en el sistema nervioso central. Ya vamos a hacer un examen cancelativo, o sea, solamente va a venir de su unidad, no va a venir de la primera unidad. ¿Ok? Muy bien. Vamos a ampliar un poquito del tema de los patógenos que tienen afectación en las vías urinarias. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de infección urinaria, las clases pasadas habíamos hablado de todas aquellas que tienen una afectación, eh, ya sea a nivel urinario alto, ¿no? Tenemos los riñones, que tienen compromiso de la vía urinaria, tienen compromiso a nivel de la vejiga y tienen compromiso de la porción más externa, ¿no? Cuando hay una afección a nivel renal, propiamente el parénquima renal, estamos hablando de una pielonefritis, ¿no? Y cuando hay una afectación de vejiga, e incluso puede llegar a Tourette, estamos hablando de una cistitis como una de las causas. Ya acá, la uretritis. Estos vendrían a ser los tres principales grupos en los cuales van a haber una infección a nivel de las vías urinarias, ¿ya? Son los tres principales grupos. Entonces, si nosotros trazamos una línea de acá para arriba, estaríamos hablando de una infección de tracto urinario alto, ¿ya? Y de acá para abajo, infección de tracto urinario bajo, ¿ok? Entonces, recuerden nuevamente, para que se desarrolle algún tipo de infección a estos niveles, tiene que tener un mecanismo. A nivel de vejiga, ¿sí? Y vejiga y uretra, los mecanismos principales para que se lleguen a infectar van a ser ascendentes, ¿no? Por la uretra llega y de ahí se deposita en la vejiga. Y para que ocurra una infección a nivel del riñón, uno de los mecanismos puede ser por vía ascendente, como lo hemos visto, o sea, viene, aparece la uretra, llega hasta la vejiga y de ahí comienza a ascender hasta el riñón. Esa vendría a ser una vía retrógrada ascendente, pero tiene que tener algunas condiciones. Una de las principales condiciones es que este flujo urinario normal, ¿sí? Porque la orina se produce en esta forma, este flujo urinario debe estar alterado, cosa que la bacteria sea más fuerte su movilización y pueda ascender a ese riñón. Entonces, ¿qué condiciones pueden haber ahí? Sobre todo en aquellos pacientes que tengan alguna alteración funcional que impida un buen flujo de la orina, ¿ya? Otra de las condiciones en las cuales podría suceder es que el paciente esté atravesando por una bacteriemia, si tenga una infección sanguínea como tal, y que uno de los émbolos pueda depositarse a nivel de parénquima y ahí desarrolle una pielonefritis. ¿Ok? Entonces más o menos así lo hemos dividido. En los dos grupos, el agente principal sigue siendo el Escherichia coli. Y el segundo a la cabeza viene a ser la Klebsiella pneumoniae. Estos vendrían a ser los dos más grandes grupos. Y el tercer, en frecuencia, va a cambiar. Para la pielonefritis, o sea, las infecciones altas, estaría el Staph aureus como un agente causal. Y para las bajas ya cambia y entra el Staph saprophyticus. Ojo que tiene que tener unas condiciones especiales, ¿no? Y para que se desarrolle eso, las condiciones especiales van a hacer que el saprophyticus usualmente se desarrolle en población femenina que esté en una edad adulta, joven, y que esté en una edad reproductiva. Eso vendrían a ser las principales condiciones para que sucedan. ¿Ok? Entonces, más o menos así es como que se va a dividir el grueso de las infecciones urinarias como tal. Ahora, lo otro es que en este momento nosotros vamos a ver un grupo de infecciones o de patógenos que también causan infección urinaria
pero que ya son un poco más inusuales o se depositan en una población especial. Ya también es importante conocerlo. Tenemos un virus en este caso, ya este virus denominado Beca poliomavirus o Beca virus para los patas pertenece a la familia de los poliomaviridae, ¿ya? Es un virus el cual una persona lo puede llegar a adquirir, este, lo puede llegar a adquirir en un tiempo determinado, pero que permanece de manera latente. Y esta actividad de manera latente más adelante, cuando el paciente llega a un estado de inmunosupresión, es que se puede llegar a activar y generar un daño. Son cuatro subtipos, sí, cuatro subtipos, el uno, 2, 3 y 4 como tal. Se dice que como esto está de manera latente, la infección usualmente primaria, o sea, sucede en la infancia. O sea, que una persona puede portar este virus de manera muy, muy crónica y que en la transmisión no se tiene muy en claro. Se menciona que puede ser por una transmisión fecal-oral o por una transmisión respiratoria. Entonces, este virus lo tenemos de manera latente. ¿Sí? Usualmente la gran mayoría puede llegar a estar infectado por este virus, pero se queda ahí, no genera daño hasta que más adelante ya pueda volver a activarse, ¿ya? Esta es la forma por la cual más o menos es que sucede su ciclo de vida. Tenemos entonces el virus que está ahondando por ahí, por el tejido intersticial u otros tejidos extracelulares, que después al contacto con la célula comienza a endocitarse y se integra. Se integra para generar un nuevo ensamblaje con otros virus y así va a ir replicándose y va a comenzar a generar otras infecciones en otras células contiguas. Sin embargo, se genera un estado de latencia. Ya los genes se quedan ahí aglomeradas, pueden llegar a generar porciones de virus, pero no hay una alta replicación o no genera un daño como tal porque el cuerpo, entre comillas, lo neutraliza, pero lo mantenemos el genoma ahí presente. Entonces, ya cuando no hay esta capacidad de neutralizarlo, es cuando se desarrolla un daño de tejido como tal. Entonces, de manera natural, ¿sí? De manera normal, una persona va a llevar consigo el virus y lo mantiene dentro del genoma. Como lo habíamos dicho, en pequeñas porciones puede generarse nuevas porciones de virus, pero rápidamente es neutralizado por el sistema inmunitario. Cosa que en una persona sin ningún tipo de inmunosupresión, que tenga una buena actividad inmune, a pesar de que se puedan liberar pequeñas porciones de virus, rápidamente es identificado y al final no hay daño. Pero ¿qué es lo que sucede? Sucede que cuando hay un paciente inmunocomprometido, ¿ya? Ya se generan replicaciones del virus, hay mayores cantidades de virus y esto es reconocido por el sistema inmune, cosa que mm, trata en primera instancia de controlarlo. Sin embargo, cuando esto ya se exacerba y sale de control, estas células citotóxicas comienzan a tratar de dañar este parénquima que está afectado por el virus. Y los virus siguen replicándose y se siguen liberando. Entonces hay más cantidad de virus. Lo que sucede entonces es que una vez activada esta célula citotóxica comienza a reclutar más componentes. Ya tenemos acá estas células dañadas, lo que expresan son esos patrones moleculares asociados a daños, ya los DAMPs. Entonces estos patrones moleculares asociados a daños también son reconocidos por otras células inmunitarias. Y al final, lo único que crea es que se queda una cascada inmunitaria. Todos estos componentes celulares comienzan a llegar, comienzan a destruir los tejidos que están afectados, o sea, hay un daño de parénquima, también hay un daño de la membrana basal y en circunstancias muy crónicas, ¿no? Acuérdense que cuando dijimos, cuando hay una inflamación crónica, al final lo que se traduce en qué es en fibrosis. Y esta fibrosis es disfunción. ¿Por qué? Porque el tejido fibrótico no tiene una actividad como tal. Entonces,
Acá ya hay una pequeña primera señal. Acá ya se activaron las células inmunitarias y acá ya hay reclutamiento de mayor cantidad de células inmunitarias. Esto está causando mucha inflamación y como no hay un buen control de este componente viral, al final lo que lleva es que la inflamación se perpetúe. Y como hay una inflamación perpetuada, se traduce en que se genera fibrosis a ese nivel. Entonces, el parénquima renal ya comienza a presentar disfunción, ya no cumple con el objetivo como tal. Más o menos es así como que se desarrolla estas actividades, ya por eso es de gran importancia. ¿Qué es la otra circunstancia que sucede? En una persona que tiene un componente renal normal, ¿ya? Tenemos la vejiga de manera normal. Hay un daño primario justamente por la reactivación del propio virus, ¿no? Acá tenemos el virus que está depositado en estas células epiteliales y genera una activación. Entonces hay un daño primario específico de las células epiteliales. Este es un primer daño. Sin embargo, como ya hay liberación del virus, este virus genera una bacteriemia, perdón, una viremia, ¿ya? Entonces, este virus está ya circulando de manera un poco más generalizada por el torrente. Y de manera retrógrada también comienza a generar un mayor daño nuevamente del tejido del urotelio, o sea, de todo el epitelio que recubre las vías urinarias. Y es una segunda oportunidad en la cual sigue generando daño. Entonces, al generar daño en este tejido, lo que se va a traducir en ocasiones es en sangrado, ¿sí? Entonces, va a ser una causa importante de producción de una hematuria. ¿Qué quiere decir esto? Que a diferencia de las otras circunstancias que hemos visto, ya de las infecciones que estábamos mencionando, ellas causaban inflamación, causaban irritación de la vía urinaria, ese paciente podía tener un dolor en abdomen bajo, pero a diferencia de ellos, este virus lo que causa es también sangrado. Entonces la persona puede presentar una hematuria. Es una causa importante de una cistitis hemorrágica. Ya, eso es muy, muy importante. Otro agente viral que más o menos trabaja de la misma forma y que también es una causa importante de una cistitis hemorrágica vendría a ser el adenovirus, ¿ok? Pero ese ya hemos conversado, o sea, ya más o menos hemos escuchado su nombre. Por ese motivo les traigo otro virus de gran importancia, que vendría a ser el becavirus, ¿ya? ¿Qué, qué pasa, no? Tenemos este becavirus o este poliomavirus que habíamos mencionado va a generar una infección a nivel de las vías urinarias. Pero con este tema de la replicación y con este tema de la activación de los componentes leucocitarios, se va a activar unas vías de señales y va a haber una cascada inflamatoria. Va a generar inflamación. A su vez, por la activación de las células inflamatorias, van a generar liberación de citoquinas que también son componentes inflamatorios. Todo ello va a repercutir sobre el componente renal y vamos a crear distintos niveles de inflamación a distintos niveles del parénquima renal. Al final, todo esto en qué se traduce? En que si hay inflamación de manera aguda, va a haber una disfunción y a eso se le va a denominar una injuria renal aguda. Y si lo tenemos de manera crónica por una perpetuación de la inflamación, lo que nos va a llevar es que hay una fibrosis y ya hay un mayor disfunción del tejido renal. ¿Ya? Entonces, nuevamente, ¿qué nos va a causar este becavirus? Nos causa a la cabeza y lo más importante, cuadros de cistitis hemorrágica, o sea, presencia de sangre en la orina o en ocasiones cuando ya es muy extensa, muy propagada, una, una orina bien, bien hematúrica. ¿Ya? ¿Qué otra cosa sucede? Habíamos mencionado que cuando se deposita en el urotelio, lo que va a causar, aparte de inflamación, cuando es muy crónico, hay un reemplazo, hay una remodelación del tejido, entonces te va a producir fibrosis. Esa fibrosis
lo que causa es una estenosis. Entonces se produce una estenosis ureteral. Pero adicional a ello, habíamos dicho que como hay fibrosis, se reemplaza el tejido y ya no cumple una función. Entonces, como el riñón, su función es de filtración, es eliminar sustancias de desecho a la vía urinaria, entonces se genera una nefropatía porque ya no cumple con una función como tal. ¿Ya? Entonces, beca virus, infección por beca poliomavirus, tenemos cistitis hemorrágica, estenosis ureteral y una enfermedad renal crónica o una nefropatía. Ya, eso es de gran importancia. Pero todas estas situaciones van a suceder en grupos especiales. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Se quiere decir que debemos tener una condición de inmunosupresión, ¿ya? Bastante elevada. No va a suceder en condiciones muy cotidianas. Usualmente, el grupo donde hay mayor afectación va a ser pacientes post-trasplantados renales y pacientes post-trasplantados hematológicos. Esos son los dos grupos de mayor impacto en los cuales es, este virus va a tener un mayor efecto. Sí, los post-trasplantados renales y los post-trasplantados hematológicos, sobre todo aquellos pacientes con un tipo de trasplante derivado de otra persona, ya que no tenga mucho parentesco. ¿Por qué? Porque en estos pacientes se requiere mucha inmunosupresión. Entonces, como estos tejidos no son compatibles con la persona, tienes que inmunosuprimirlo para que su propio cuerpo no lo rechace. Y esa inmunosupresión, aparte de ocasionar que el cuerpo no rechace el órgano donado, lo que ocasiona es que se hace más tolerante para infecciones. Entonces, si una persona porta consigo este virus de manera latente, al inmunosuprimirlo, lo que ocasiona es que comience ya a replicarse y va a ocasionar estos daños. Ojo, que es muy importante tener en cuenta esto, sobre todo en quién, en los pacientes trasplantados renales, porque se supone que ellos no tienen una función renal, para eso lo has trasplantado. Entonces, si lo trasplantas y aparte de eso, el becavirus ocasiona que ese riñón trasplantado ahora ya no funcione, ya estamos teniendo problemas, ¿no? Hay un riesgo muy alto de que el paciente pueda perder la funcionalidad de ese nuevo riñón. Entonces ya ahí tenemos dificultades. ¿Cómo se hace el diagnóstico? El principal diagnóstico va a ser a través de la detección de la carga viral del ADN de este virus. Ya, se tiene que hacer un dosaje de la cantidad de virus que uno porta consigo. Y eso se hace en plasma o se hace en orina. Adicional a ello, lo otro que se puede hacer es ver los componentes a nivel urinario. ¿Se entiende? O sea, ¿cómo empezamos todo? Todo lo que vamos a hacer para sospechar, primero, tiene que suceder en una condición de un contexto, de un paciente que tenga un diagnóstico de post-trasplantado, recientemente lo han trasplantado, tanto de riñón o de órganos hematopoyéticos. El segundo contexto es que recientemente lo han trasplantado, está muy inmunosuprimido y está presentando ¿qué? Hematuria, ¿sí? O hay componentes de eritrocitos en la orina, etcétera. Entonces, estas dos condiciones me van a hacer sospechar de que puede ser de que se trate de un becavirus. Entonces, ahí lo que hacemos es la carga viral para el becavirus y también se puede hacer citología. O sea, en la orina, la muestra de orina, lo llevamos al microscopio y vamos a ver ciertas características. Por el tema de carga viral no hay mucho detalle, pues. Lo único que se tiene que hacer es ver cuánto se detecta de la presencia del ADN de este virus en la sangre o en la orina y ya podríamos determinar de qué se trata de una infección como tal. La citología ya tiene un componente especial. Deberíamos ver unas células especiales. Acuérdense que cuando hablábamos de los virus son patógenos intracelulares
por excelencia. O sea, no van a poder sobrevivir sin una célula. Necesitan de la célula para replicarse, para eso. Pero estos virus generan cambios, ¿ya? El herpes virus comienza a generar cambios en los tejidos de la piel. El varicela zoster también genera cambios en el tejido de la piel. O sea, la mayoría de estos virus generan cambios citopáticos. Entonces, este también no es exento de ello. Y en la citología lo que se ve son las células señuelo o los decoy cells, ya que son células derivadas de células epiteliales pero que son de una morfología diferente. Han cambiado mucho. Acuérdense cómo es más o menos una célula epitelial, ¿no? Las células epiteliales usualmente son células un poco más aplanadas, con un solo núcleo bien regular. No tenemos una estructura muy prominente. Eso vendrían a ser las células epiteliales. Pero esta célula ya ha cambiado. Miren cómo es todo su citoplasma. Su citoplasma es medio irregular. Tiene un núcleo que está bastante engrandecido y que tiene inclusiones en su contenido. Ya por eso se le denomina como si estuviese medio borroso, un núcleo deslustrado. Lo mismo sucede acá. Acá tenemos esta célula que vendría a ser con un citoplasma un poco medio irregular, con un núcleo enorme, engrandecido, y que en el centro está medio borroso y deslustrado. Esa vendría a ser una célula señuela, que es una célula que al fin y al cabo está afectado por este componente viral y que uno lo va a poder encontrar a nivel de vías urinarias cuando hace citología de este tejido. Ya, ¿qué es lo de dónde tomamos la muestra entonces? De la orina. Una persona viene, deja la orina y esta orina lo vemos en el microscopio, se tiñe y así es como se podría encontrar estas células. Miren que hay algo bien llamativo, ¿no? Acá, si ustedes se dan cuenta, el componente es como si estuviese formando un anillo, ¿no? Entonces, este núcleo va a tener la formación de un anillo que va a ser la cromatina bien condensada en la periferia. Entonces, es una cromatina condensada en forma de anillo con un núcleo enorme que está medio deslustrado en su contenido. Eso es muy, muy importante. Muy bien, eso es en relación a un virus que nos genera una infección de vías urinarias, ¿sí? El Beca virus. Como les había mencionado, tiene que haber contextos muy especiales, contextos de una inmunosupresión bastante alta. Pacientes típicos en los cuales vamos a encontrar post-trasplantados renales y post-trasplantados de órganos hematopoyéticos, pero derivados de alguien que no es compatible. Ya a eso se le denomina un trasplante halogénico. Otro de los virus que también puede llegar a causar similares compromisos a una cistitis hemorrágica vendría a ser el ADN, adenovirus, perdón, que es un ADN virus. Ya este también genera este tipo de compromisos, pero como ustedes se recordarán, el adenovirus no es exclusivo de vías urinarias, sino que también nos genera otro tipo de afecciones, ¿no? Como un compromiso de vías respiratorias altas, también nos genera un compromiso a nivel gastrointestinal, generándose diarrea. Entonces, no es específico, es un virus un poco más sistémico, con un compromiso un poco más sistémico. En cambio, el becavirus, el compromiso principal que se va a dar es ligado de vías urinarias. Muy bien. Entonces, ya hemos visto bacterias, hemos visto virus. El tercer grupo de patógenos que va a generar una afectación a nivel de vías urinarias va a ser los parásitos. ¿Ya? En este caso, un parásito por excelencia que va a generar un compromiso a nivel de las vías urinarias va a ser el que pertenece a la familia de los esquistosomas. Esto ya hemos revisado también en la clase en el siglo pasado. Y el patógeno que tenemos a la cabeza que va a generar este compromiso va a ser el esquistosoma haematobium. ¿Ya? Acuérdense cómo es la morfología. El esquistosoma manzoni vendría a ser presencia de un huevo. Todos estos son tremátodos, ¿no? Ya, ok. Entonces, la forma de diagnóstico va a ser con la presencia de huevo, que es un huevo medio alargado, ovoideo, y que tiene una espícula. Esta espícula es lateral en el caso del esquistosoma manzoni. Y en el caso del esquistosoma hematobium va a ser
medio alargado, ¿sí? Alargado con la presencia de una espícula a un polo. El Japonicum, que vendría a ser el otro, este, eh, el otro parásito ya es de una estructura un poco más ovoidea y la espícula ya no es tan resaltante como para poder delimitar. Entonces, Manzoni, espícula lateral, Hematobium, una espícula terminal y Japónico que vendría a tener una espícula media rudimentaria, no se va a ver de manera adecuada, ¿ya? En el caso de dónde lo detectamos, acuérdense que habíamos dicho, ¿no? Estos usualmente lo que nosotros vamos a hacer el diagnóstico, tanto Manzoni como Japónico, van a ser a través de las heces. En cambio, el esquistosoma haematobium, el punto donde nosotros vamos a encontrar va a ser a nivel urinario, como hace un momento lo hemos dicho. Este va a afectar vías urinarias, entonces lo encontramos en las vías urinarias. De todos, va a ser el único que vamos a poder encontrarlo en vías urinarias. Y esto, bueno, ahorita lo vamos a comentar. Pero habíamos dicho entonces, el esquistosoma va a pertenecer al grupo de los trematos, o sea que estamos hablando de un patógeno que mm, debería ser una estructura un poco más aplanada, un poco más pequeña, ¿ya? Tiene un hospedador intermediario que vendría a ser estos caracoles, ya los caracoles de agua dulce. La distribución, en el caso del esquistosoma hematobium, va a ser usualmente más ligado a otros territorios geográficos. No está muy ligado a nuestro territorio sudamericano, pero es importante también que lo tengamos en cuenta siempre. ¿Qué es lo que sucede entonces? Lo que sucede es que al ser un tremato, cuando habíamos conversado sobre estos, sobre los trematodos, habíamos dicho que una de las características que requieren es que haya la presencia de agua. Y la otra característica que se requiere es que al menos tenga un hospedador que sea un invertebrado o un crustáceo. ¿Ya? Esas son las características. Entonces, el esquistosoma no es exento a estas características. Para que suceda esto, se necesita una persona que esté infectada que libere, ¿sí? Que libere los huevos al medio ambiente con contenido acuático. Entonces, en el agua va a haber una maduración de este huevo que va a dar a luz a un miracilio, que ya va a ser una estructura con varios cilios en su superficie. Entonces, al tener ya una movilidad, esto lo que va a ocasionar es que se meta dentro de este caracol. Entonces, al meterse dentro del caracol comienza a madurar hasta generar una cercaria. Esta cercaria es más o menos como la estructura de un espermatozoide, ¿no? Tenemos la cabeza y tiene una cola que le va a permitir dar mucha movilización. Entonces, esta estructura es la que va a permitir penetrar a través de la piel de la persona y ya comienza a generar una infección. Ya en estas condiciones se va a desarrollar lo que vendría a ser el rash del nadador. Pero este rash del nadador principalmente está ligado a quién? Al esquizosoma manzoni. Es lo más principal, ¿ya? Pero no es exclusivo, porque sucede cuando hay una penetración a través de la piel. Entonces entra a través de la piel y dentro de la piel se mete al torrente sanguíneo. En el torrente sanguíneo ya pasa a otra forma larvaria. Y cuando ya madura a nivel del sistema portal en el tejido hepático, es cuando ahí ya llega a una fase adulta. Estando en una fase adulta es que comienza a migrar. Migra o se mantiene en el sistema portal o se migra hasta unos vasos más inferiores cerca del plexo que va a irrigar las vías urinarias. El que se deposita a este nivel va a ser el esquistosoma hematobium y los que se quedan a este nivel del sistema portal va a ser el Japonicum y el Manzoni, ¿ya? Entonces, ese es el motivo por el cual uno puede entender que se encuentra, si está en el sistema portal, puede depositar los huevos y se van a encontrar a nivel de las heces. Y si está a este nivel del plexo que va a irrigar la vejiga, entonces viene y deposita sus huevos en el parénquima que está en el nivel de las vías urinarias.
Es por eso que en este caso se puede encontrar los huevos en la orina. Tiene un ciclo de vida bastante interesante el esquistosoma. Es un parásito bastante interesante. Muy bien. Entonces, como les había mencionado, el esquistosoma lo que hace es dirigirse hacia un torrente, ¿no? En este caso se deposita más en las vías urinarias, perdón, en la vía sanguínea que irriga las vías urinarias. Entonces, el esquistosoma migra, y cuando llega al tejido urinario, como en la vejiga, ahí deposita lo que vendría a ser sus huevos. Y acá lo vemos, ¿no? Este es el tejido de la vejiga y acá depositó su huevo. El huevo del esquizosoma, que vendría a ser un huevo medio alargado con una espícula lateral. Estos también son otros huevos, ¿ya? Pero estos están cortados así, en otro punto. Entonces por eso no vemos la espícula. Pero con esto ya podemos determinar. Entonces, la otra cosa que tenemos que darnos cuenta, ya deben haber hecho algunas clases de histología. Estas células de acá tiene unos núcleos bastante regulares, ¿no? Son componentes del tejido que son de las vías urinarias y están normales. Pero estas células de acá ya son diferentes, ya son células leucocitarias, o sea, que son células inflamatorias que están llegando. Acá vemos eritrocitos. ¿Qué está sucediendo? Que estas células, estos parásitos generan una reacción inflamatoria. Entonces, por eso las células leucocitarias están ahí aglomeradas, tratando de hacer el intento de eliminar al esquistosoma, pero no lo logra de una manera tan adecuada, pero sí genera mucha inflamación. Entonces, genera un grado de compromiso inflamatorio a nivel de la vejiga. Muy bien, entonces, ¿qué sucede? Tenemos entonces al esquistosoma hematobium que ha llegado a nivel de el torrente sanguíneo, el plexo vesical. Entonces, como lo habíamos visto hace un momento, el esquistosoma deposita sus huevos en la pared de la vejiga. Y también, como hemos mencionado hace un momento, al estar los huevos en la pared de la vejiga genera inflamación. Hay células leucocitarias que van ahí a este tejido. Y si hay células leucocitarias que se están activando, ¿qué produce? Inflamación. Y es una inflamación crónica. Pero como habíamos dicho, toda inflamación crónica al final lo que va a llevar es que se desarrolle fibrosis, ¿no? Entonces, el epitelio de la vejiga ya cambia, porque ya las células normales ya han sido destruidas de manera citotóxica, pero también han sido recambiadas por tejido fibrótico. Y ahí se le denomina que se desarrolla una metaplasia, porque es un cambio de tejido epitelial. Entonces es un cambio del epitelio de la vejiga. Y esto puede dar a luz a que se desarrolle, si es que continúa esta inflamación, un carcinoma de vejiga, o sea, un cáncer. Por otro lado, esta fibrosis de vías urinarias que produce, nuevamente que no funcione de manera adecuada. Y acuérdense, o sea, la vejiga, las vías urinarias que hacen que se distienda, que se contraigan y al final lo que va a producir es que puedas eliminar la orina de manera adecuada. Pero si no se produce eso porque has cambiado el tejido, se va a producir una obstrucción, o sea, una uropatía obstructiva. Y si es que hay una obstrucción, no hay un buen flujo urinario, ¿qué va a producir? Infecciones, ¿no? Hace rato lo habíamos mencionado. O sea, las bacterias para que causen una infección es que se tengan que estar ahí estacionadas. Y para que se produzca este estacionamiento es que el flujo urinario no sea adecuado, ya sea por una malformación o ya sea por alguna condición. Y esta condición va a ser la uropatía obstructiva ocasionada por la inflamación por la presencia de los huevos. Pero adicionalmente, ¿qué pasa? Que cuando hay muchos componentes minerales, se puede generar formación de cálculos, ¿no? Que es otra de las condiciones que uno podría encontrar. Entonces, se dan cuenta que al tener la presencia de un agente de manera perpetua, ya se generan distintos niveles de compromiso, ¿no? Esto es de gran, gran importancia, ojo, mucho cuidado. ¿Qué es lo otro que se dice? Que aparte de que la metaplasia sea ocasionada por esta inflamación, existen tal vez componentes virales que van a reforzar este cambio.
Entonces, el carcinoma de vejiga puede ser ocasionado directamente por la presencia del esquistosoma o puede ser también por una sobreagregación de una infección viral, que al final nos traduce en una mayor inflamación, ¿ya? En resumen, el esquistosoma hematobium es una de las causas de cáncer de vejiga. Entonces debemos tener mucho cuidado con esto, ¿ya? Es muy importante. Cáncer de vejiga ocasionada por un parásito, esquistosoma hematobium. Ya casa, ¿no? Acá tenemos el esquistosoma que vino por el plexo vesical, ¿no? Que vino por las vías urinarias. Entonces agarra, todo esto es el tejido, perdón, todo esto vendría a ser el parénquima de la vejiga. Viene el esquistosoma, deposita sus huevos. Y lo primero que trata de hacer el sistema inmune es encerrarlos, ¿no? Entonces vienen los componentes leucocitarios. Primero, macrófagos activados. Ya tenemos unos macrófagos que están haciendo una primer cárcel. Después tenemos otros macrófagos y después tenemos células linfocitarias, ¿sí? Linfocitos T y linfocitos B. Todo esto nos va a ocasionar un granuloma. Ya, y este granuloma puede quedarse ahí, pero también si genera mucha inflamación, va a generar liberación de especies reactivas de oxígenos. Al final, todo esto se traduce en una perpetuación de la inflamación. Y esto nos da como resultado la presencia o el desarrollo de un carcinoma. ¿Ya? Ese es el tema. Ese es el gran problema de estas infecciones que son muy crónicas. Tenemos que tener mucho cuidado con las infecciones crónicas. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Muy bien. El diagnóstico, en realidad, deberíamos tener el contexto epidemiológico, porque hemos dicho que usualmente estos esquistosomas, el esquistosoma hematobium, vamos a encontrarla en la zona de África, ¿ya? Ese es el principal lugar. Ojo, no es el único lugar, pero igual lo tenemos que tener en mente, ¿ya? Entonces, el esquistosoma hematobium, la forma de hacer el diagnóstico va a ser con la visualización de los huevos en la microscopía. Existen otros métodos, ¿no? Como la detección de la serología o la detección de antígeno. Cualquiera de estas tres formas nos podría llevar a pensar de que realmente tenemos la presencia del esquistosoma. Y adicional a ello, hacerle una biopsia, ¿no? Por medios invasivos como una citoscopía. Se le hace la citoscopía, se entra a la vejiga y ahí se ve los tejidos cómo están dañados o alterados. Se toma una muestra y eso se manda a hacer una biopsia como lo que hemos visto. Sin embargo, como habíamos mencionado, esta inflamación perpetua lo que va a generar es complicaciones. Y una de las complicaciones es, uno, la uropatía, la generación de las infecciones, ¿ya? Entonces, si hay una uropatía obstructiva, ya, como lo que hemos mencionado, va a ocasionar que también se genere un daño a nivel del parénquima renal, causando falla renal. Pero también, por el depósito de estos cristales, puede generar presencia de cálculos. Otra de las complicaciones es que se desarrolle que cáncer de vejiga, ¿ya? Pero unas complicaciones adicionales, ¿ya? Complicaciones adicionales ya son con la vecindad, ¿no? Porque toda esta zona está inflamada. Entonces, en la vecindad, ¿qué tenemos? Al útero, los ovarios. Entonces, puede ser una causa de abortos espontáneos en la mujer, puede ser una causa de que se deposite el huevo embrionario, ¿ya? En otros lugares. Entonces, hay embarazos ectópicos, pero también es una causa importante de infertilidad, ¿ok? Es importante entonces tener en cuenta esta infección. Felizmente para nosotros no hay mucha incidencia, ¿no? Pero es importante que lo sepamos. Muy bien. Eso sería entonces en relación, no hay muchos parásitos que nos hagan una afectación a nivel de vías urinarias, tampoco hay muchos virus que tengamos que generen una afectación de las vías urinarias. Hasta el momento, ¿tuvieran alguna duda o comentario con relación de infecciones de vías urinarias? Doctor, disculpe, una consulta. En el anterior, usted mencionó Hola. de que
Te de que escucho. se ocasionaba. ¿Me escucha, doctor? Sí, Ah, ok, doctor. Mi consulta era por qué generaba lo que es el cáncer de vejiga. Era porque había un mayor tiempo en lo que es la inflamación a nivel del tejido, ¿verdad? sí. O sea, hay una mayor inflamación del tejido, que esto es por mucho tiempo, o sea, se perpetúa, ¿ya? Pero adicional a eso, la otra hipótesis es que al estar un tejido muy susceptible, las infecciones virales también pueden llegar a afectar. Entonces, es la sobreposición, uno, de la inflamación propia del tejido por el parásito y la posible afectación por un virus secundario que está llegando ahí a afectar. Entonces, todo esto en conjunto va a traducirse en el desarrollo de un cáncer de vías urinarias, en este caso cáncer de vejiga. Gracias, doctor. Ok, ¿alguna otra duda? Ya, si no hay más dudas, vamos a avanzar un poquitín, ya con un poco más de las clases, para que la siguiente semana hagamos algo diferente. Ya, ya, vamos a avanzar un poquitín, ya no vamos a avanzar mucho sobre esto, pero voy a tratar de idear una estrategia para que la siguiente semana sea productiva también, ¿ya? Porque con miras de su examen, ¿ya? Ok, entonces, ya hemos hablado de las infecciones de vías urinarias, ya hemos hablado de un grupo enorme de los patógenos, por favor, igual denle una repasada. Vamos a hablar un poquitín, un pequeño apartado de lo que vendría a ser las infecciones que hacen una afectación a nivel del tracto reproductor, ¿ya? Es importante tener en cuenta algunas definiciones, ¿ya? Una infección de transmisión sexual va a ser aquella que se va a transmitir por medio de una actividad sexual, ¿ya? Esa va a ser las infecciones de transmisión sexual. En cambio, las infecciones del tracto reproductor o del aparato reproductor son cualquier tipo de infección que tenga una repercusión sobre el tejido reproductor, sobre el sistema reproductor, sin necesidad de que sea o no ligado al acto sexual. ¿Ya? Esas van a ser las dos grandes diferencias. Una mediada exclusivamente por la vida sexual y la otra que no necesita la vida sexual para generar afectación. Entonces, acá es muy importante porque todas aquellas infecciones de transmisión sexual son un grupo un poco más extenso, muy limitado, que necesitan la vida sexual para poder generar daño. Ya y ahorita vamos a comentar un poco acerca de ello. Hay distintas formas de adquisición, ¿ya? Estamos hablando de todas las que tengan una infección del tracto reproductor, ¿ya? O sea, tracto reproductor, hay distintas formas de adquisición. Una de ellas va a ser a través de el acto sexual, ¿ya? Perdón. A través del acto sexual y otras infecciones que van a ser por vía endógena o por contigüidad. Y hay otras que van a tener infecciones iatrogénicas por manipulación. Las infecciones entonces de transmisión sexual van a ser mediadas por el acto sexual como tal. Y ahí tenemos un grupo de patógenos importantes, ¿ok? Estos son importantes. Tenemos gonorrea, tricomonas, herpes, sífilis, clamidia, entre otros, ¿ya? Y las otras que son por vías endógenas o por vías iatrogénicas ya son infecciones usualmente ligadas a distintos componentes más comunes, ¿no? Como las infecciones bacterianas, como algunos hongos, entre otros. Ojo, sorry, me olvidé mencionarles. Ah, cuando hablamos de infecciones urinarias, si se dan cuenta, he mencionado virus, he mencionado parásitos, he mencionado bacterias, pero no he mencionado hongos, ¿ya? ¿Por qué? Porque los hongos son muy especiales, son más especiales todavía. Entonces, estos, para que genere una infección urinaria,
debe tener muchos requerimientos o muchas condiciones. No es fácil que un hongo genere una infección urinaria, es algo bien, bien raro. Pero lo que no es raro es que en consulta a veces a ustedes les va a llegar algún paciente con un resultado de cándida en orina, por ejemplo, que es un hongo, ¿no? Un hongo levaduriforme. Realmente esa no es la mejor forma de hacer el diagnóstico. Se necesitan que haya más de un neurocultivo que arroje positivo para cándida y el paciente tenga que tener síntomas, porque de lo contrario, esta cándida no proviene de vías urinarias, sino provino ¿de dónde? Ya sea de contaminación fecal, ya sea de que haya una infección de la piel en esa zona, entonces de ahí arrastró la cándida y ha producido este supuesto hallazgo en la orina, ¿ya? Pero una infección urinaria por hongo es bien, bien raro. Ok, retomamos. Entonces, volviendo infecciones del tracto reproductor, entonces las comunes por bacterias, ¿sí? O levaduras, pero que hayan venido de algún otro lado, ¿sí? O por manipulación. Y las que son por transmisión sexual son un grupo bien especial que es el grupo que en estas clases vamos a hacer un poco más de énfasis. Un comentario personal, ya, este apartado no es tan agradable para mí, sí, no me agrada mucho, es porque son lesiones ya un poco no tan agradables, ¿ya? Es importante que los conozcamos, es importante que los identifiquemos, ¿ya? Entonces, la gran mayoría de diagnósticos van a ser un poco más difíciles de hacer en estas condiciones. Usualmente lo que nosotros hacemos en la práctica clínica es agruparlos por síndromes o por cuadros clínicos que se vayan a producir. Es por eso que la OMS y la CS también lo divide de esa forma, ¿ya? Patógenos que van a causar un síndrome de descarga uretral. Ese es un grupo. El otro grupo van a ser patógenos que van a causar el síndrome de flujo vaginal. El otro grupo van a ser patógenos que generan úlceras, patógenos que generan dolor abdominal bajo o patógenos que generen un aumento de volumen de los ganglios, o que haya adenopatías inguinales. A eso se le llama bombón inguinal, ¿ya? De esa forma es que se va a dividir y así también nosotros lo vamos a dividir. Ejemplo, clamidia y gonorrea son causas muy importantes que causan descarga uretral. Tricomona, algunas bacterias y candidiasis son causas muy importantes que generen vaginitis y esta vaginitis causa o presenta consigo un flujo vaginal. La gonorrea y la clamidia otra vez lo que causan son cervicitis y al tener una cervicitis se ve flujo vaginal. Herpes, el chancroide, sífilis, la adenomyosis, el linfogranuloma venéreo son causas muy importantes de úlcera genital. Y así sucesivamente es como que uno va a ir viéndolo, ¿ya? Así es como nosotros vamos a enfocar este apartado también del curso. Infección de transmisión sexual no es algo tan agradable, ¿ya? Pero es necesario que se sepa. Entonces empezamos con un grupo importante y es el grupo de patógenos que va a causar el síndrome de flujo vaginal o de descarga vaginal. En condiciones normales, si esto es algo bien conocido, en condiciones normales hay un flujo normal y adecuado en el canal vaginal, que usualmente su pH es más bajo de 4,5 y que usualmente la flora vaginal normal está compuesto por ciertos organismos, como lactobacilos, como estafilococos, entre otros. Entonces, estos viven en armonía y no generan cambios como tal, ¿ya? Y este flujo vaginal es algo natural que se requiere para que esa zona, o sea, esté humedecida y que de manera natural con el acto sexual no haya mucha laceración o daño, ¿no? Eso es lo normal a nivel del canal vaginal. Entonces, de manera anatómica nosotros vamos a ir dividiendo, como siempre lo hemos hecho. Vamos a dividir para tratar de organizar un poquito mejor las infecciones.
Acá les traigo unos enlaces en los cuales ustedes van a poner la bibliografía de la forma en la cual se hacen las divisiones en el caso de las infecciones de transmisión sexual, ya de la OMS, el CDC y una guía española. Revisen, o sea, denle una mirada porque traen distinto grado de información. Creo que la guía española es un poco más resumida, pero es más clínico, o sea, ya te habla de otras cosas, no es tanto la parte microbiológica. Es para que lo tengan en conocimiento. Entonces, tenemos a nivel un poco más alto, a nivel de cervix, lo que se va a producir es una cervicitis y esto no es más que la inflamación del cuello uterino. La vaginosis es una definición que a veces entramos en conflicto con la vaginitis, ¿ok? Vaginosis se le va a denominar al cambio o la alteración del microbioma vaginal. ¿Qué quiere decir? Si hace rato habíamos dicho que tenemos algunos lactobacilos, hay algunas bacterias, esto se altera. Entonces, no está causando una infección. Lo que está sucediendo es que esa flora ha cambiado, ha migrado, y ya este cambio genera un aumento de las secreciones. Y lo otro es la vaginitis. La vaginitis, ahí sí, estamos hablando de una inflamación del canal vaginal, pero también puede estar ligado a una infección del canal vaginal. ¿Ok? Vaginosis como tal no es una infección, ¿ya? Es una alteración del microbioma. Entonces, agentes causales que llevan a todo esto. Perfecto. Los que causan cervicitis principalmente va a ser clamidia y Neisseria gonorrhoeae. Estos vendrían a ser los dos principales que nos van a llevar a causar una cervicitis. Lo que nos causa esta vaginosis, esta alteración del microbioma, va a ser la Cardinella vaginalis. Y los que nos causa la vaginitis, principalmente va a ser Trichomonas o Candida albicans. Ya, estos van a ser nuestros ejemplos primordiales. Ojo que estas tres entidades, tanto cervicitis, vaginosis y vaginitis, nos van a ocasionar flujo vaginal. Ya la sintomatología principal va a ser que va a haber un aumento de flujo vaginal y algunos ciertos cambios que ahorita vamos a revisar un poco. ¿Ya? Entonces, cuando hay un síndrome de flujo vaginal, ya va a haber un aumento de la secreción vaginal, pero también va a haber un cambio de esta secreción, ya sea en consistencia, en color, en olor, puede ir ligado a una irritación o inflamación del canal vaginal, puede haber también acompañado de disuria o disparate. Sorry, me botó el aplicativo, no sé por qué. Un ratito ahorita vuelvo a compartir.
Ya, perdón, ahora sí. Entonces, habíamos mencionado que el síndrome de flujo vaginal va a ser acompañado de distintas condiciones, ¿ya? Eso sí. Ya. Entonces, debe haber condiciones, ¿no? Siempre hemos mencionado que deben haber condiciones para que se desarrolle algún tipo de infección. Entonces, a esas condiciones le denominamos factores de riesgo. Y factores de riesgo, en el caso de alteración de canal vaginal o de flujo vaginal, lo principal de la cabeza va a ser relacionado a las relaciones sexuales. O sea, este va a ser el principal factor por el cual puede haber un cambio, ya sea de la flora microbiana de la vía vaginal o la transmisión de algunos patógenos, ¿no? Porque para que llegue al canal vaginal, la única forma es que de manera mecánica, por inserción, llegue hasta a ese nivel. Y esa inserción, usualmente lo que se produce es a través de la actividad sexual. Ya, sin embargo, pueden haber otras condiciones, ¿no? Como los dispositivos intrauterinos, hay factores endógenos como cambios hormonales, hay factores sociales como el nivel socioeconómico, hay factores que alteran los componentes mismos de la cavidad vaginal, como la alteración del pH, entre otras circunstancias. Todo esto, al final, lo que va a traducir es que aumenta el riesgo de que se pueda desarrollar, en este caso, el síndrome de flujo vaginal, ¿ya? No estamos hablando de un patógeno en específico, sino del síndrome. Empezamos hablando un poquito acerca de lo que vendría a ser vaginosis bacteriana. Y como les mencioné hace un momento, ¿no? Cuando hablamos de vaginosis, entonces lo que sucede es que la flora microbiana que está en la vía vaginal es alterada. ¿Qué sucede? Si depositamos extremidad a este nivel. Tenemos acá el cuello uterino, ¿ya? Y a nivel de cuello uterino, de manera microscópica, bueno, acá están las células epiteliales, pero tenemos algunos patógenos, perdón, bueno, no son patógenos, algunos microorganismos, como los lactobacilos, ¿ya? Estos lactobacilos están de manera natural ahí en lo que vendría a ser el canal vaginal. Pero, ¿qué sucede? Puede haber un cambio, como mencionamos, y uno de los principales que genera esta Gardnerella vaginalis comienza a sobreprobar y aumenta en cantidad. Aumenta tanto en cantidad que este lactobacillus ya no lo encontramos. Entonces, a esto se le denomina vaginosis bacteriana. Es la alteración del microbioma aumentado por la presencia de algunas bacterias, como la Gardnerella. Esto no causa una inflamación como tal en el tejido epitelial. Lo que está causando es que cambia el ecosistema. Entonces, este ecosistema que teníamos acá ya está alterado y esa alteración genera que haya más aumento de secreción, más aumento de flujo. Eso es lo que nosotros estamos viendo de manera ectoscópica. Y esto usualmente puede estar ligado a distintos componentes. ¿Ya? Los factores de riesgo, ¿cuál sería? El uso de un dispositivo intrauterino, el uso de antibióticos, porque estos antibióticos han alterado el microbioma. Entonces se reemplaza el microbioma y ahí aprovecha la gardinela para poder sobrepoblarse. ¿Ya? Algunos, hay algunos productos vaginales que también alteran. ¿Ya? Es por ello que no es al 100% adecuado que se utilicen estos productos vaginales como, si mal no me equivoco, hay como una especie de shampoos vaginales, hay estos productos que no están, que lo que hacen es alterar, en realidad, alteran todo lo que vendría a ser, ya sea el pH, ya sea los componentes de la flora microbiana de vía vaginal. Entonces no es lo más adecuado. Y esta sobrepoblación de Gardnerella
lo que va a producir que son infecciones de tracto urinario recurrentes. Produce también un aumento de las enfermedades pélvicas inflamatorias, infecciones también relacionadas a las cirugías de vías vaginales o ginecológicas. Ya por eso es importante tenerlo en cuenta esto. Entonces, como habíamos mencionado, como habíamos mencionado, uno de los agentes que podría estar presente es la presencia de la Gardnerella vaginalis, ya que son unos bacilos que cambian un poco de morfología, pero la característica clave, ya, es que produce las denominadas células glía. Estas células glía, ¿qué son? Es una célula epitelial que tiene en su superficie varias de estos bacilos pegados. Entonces aumenta en gran cantidad, todo se sobrepuebla por varios componentes de estos bacilos que vendría a ser las Gardnerella vaginalis. Es inmóvil, pero se aferra y se pega ahí. A esto se le llama cebulagía. Otro componente que podría generar esta vaginosis, pero ya en menor frecuencia, vendría a ser el Mobiluncus, ya que es otra bacteria que es media curva, que no se ve bien, no hay muchas imágenes en realidad sobre esto, ya, pero que también es un agente causal de una vaginosis bacteriana. Microplasma y Provetela también son agentes importantes que ocasionan una vaginosis bacteriana. Pero el principal y a la cabeza, el que debemos saber, es la Gardnerella vaginalis. ¿Qué es lo que sucede? Lo que pasa es que esta Gardnerella se adhiere, tienen algunas adhesinas, entonces se adhiere a sus epitelios, por eso se pega un montón. Pero al adherirse cambia la flora y aumenta mucho la componente de las bacterias, o sea, el componente bacilar. Y el pH, que debería ser ácido, ahora se pone más alcalino, aumenta el pH. Entonces, acá tenemos una disminución de los lactobacilos, que era lo que nosotros queríamos. Entonces, si hay una disminución del componente. Ya todo el pH se altera, los componentes químicos también son alterados. Es ahí cuando se agregan estas gardaneras vaginalis. Se pegan muy bien a la superficie y te va a producir la descarga vaginal o el flujo vaginal que estábamos mencionando. El micoplasma también produce, pero este tiene un mayor efecto sobre qué, sobre la alteración del pH. Y los anaerobios también se adhieren, también producen esta misma actividad, pero estos anaerobios lo que van a producir es mal olor. Usualmente, cuando hay esta vaginosis bacteriana, no se debe de manera exclusiva a un solo patógeno, porque esta zona, la zona vaginal, no es una zona estéril, es una zona en la cual de manera ocasional o cotidiana vamos a encontrar más de un patógeno, o más de un germen, de más de un microorganismo. Entonces, puede que encontremos Gardnerella, Mycoplasma o anaerobios presentes en una misma muestra vaginal. Entonces, al final, ¿qué nos trae? Descarga, aumento de pH y un mal olor. ¿Ya? Por eso es importante. Entonces, para tratar de encuadrar la idea, habíamos mencionado, de manera normal tendremos los lactobacilos, pero cuando se sucede esta vaginosis, ¿qué pasa? Hay una alteración. Entonces la gardenera comienza a poblarse y los lactobacilos disminuyen en cantidad. Cuando hay esta disminución, ¿qué produce? Que el pH aumenta. Entonces hay un pH mayor. Ya los hidrogeniones disminuyen, ¿no? Entonces, esta Gardnerella aprovecha eso y en los epitelios forma un biofilm, se pega ahí y está formando una biopelícula en el epitelio del canal vaginal. Ya adicional a ello, habíamos dicho que no solamente está la Gardnerella, sino que también vienen otras bacterias, que estos ya comienzan a aprovechar y el epitelio puede generar cierto grado de daño. Y ese grado de daño es alteración de la secreción de moco. Entonces el moco también es alterado, del moco que está protegiendo el canal vaginal es alterado.
Entonces se dice que cuando esto aumenta y este epitelio está muy dañado, cuando sucede ya un daño muy extenso, ahí puede aprovecharse para que los patógenos oportunistas comiencen a penetrar y a generar más daño. Al final se traduce en una inflamación, porque habíamos mencionado hace un ratito, ¿no? O sea, la vaginosis bacteriana propiamente no es una infección que vaya a producir una inflamación, pero sí lo que puede llevar es que la persona sea un poco más susceptible a que otros patógenos comiencen a llegar y generar otro tipo de infecciones. Pero en esta liberación del epitelio que está dañado se liberan estas células epiteliales y ahí se pegan estas bacterias. A esto se le denomina la célula guía, ¿no? Y la que habíamos mencionado hace un rato, que es la que vamos a encontrar, de esta célula epitelial con componentes bacterianos en su superficie. Entonces, ¿qué es lo que vemos? ¿Ya? De manera normal es lo que nosotros estamos viendo a la derecha. ¿Ya? Esto es lo normal, lo usual. ¿Ya? Tenemos el cervix uterino, ¿no? En este caso hay una apertura, ¿no? Hay una apertura del orificio externo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una paciente mujer que ya ha dado a luz o que ya es multípara, ¿no? Entonces, por eso hay una apertura mayor. Pero si se dan cuenta, la secreción es transparente, ¿no? Acá todavía hay un filamento, ¿no? Que vendría a ser del moco. Es transparente, no hay cambios, no hay nada. Y cuando uno toma muestra, lo que se ve que son las células y se encuentra acá estos bacilos, ¿no? Estos bacilos medios alargados, que vendría a ser parte normal. Sin embargo, cuando hay una alteración de todo esto, el cervix, o sea, el cervix tiene una contextura normal, no se ve eritematoso, no hay secreción de pus, pero ya esta secreción usual, este moco normal que uno tenía ya es alterado, ya se vuelve más blanquecino, un poco más opaco. Y cuando uno toma una muestra, encuentra, miren, acá está la célula epitelial, y en su superficie tiene ya unos microorganismos pegados, bastantes aglomerados. Esto vendría ya a ser ya las células perdón, las bacterias que se depositan por gran cantidad en estas células epiteliales liberadas. Ven que hay una gran diferencia en realidad en la visualización. Entonces, el cuadro clínico relacionado a la vaginosis, ¿cuál va a ser? Usualmente, usualmente, como habíamos dicho, no va a ser acompañado de un cuadro clínico. Ya la mayoría no tiene síntomas. ¿Por qué? Porque no generó una inflamación por sí solas en el epitelio vaginal. O sea, por sí solo no va a generar esta inflamación, pero sí cambia la microbiota. Entonces, al cambiar la microbiota, ¿qué sucede? Ok, va a haber un aumento uy, va a haber un aumento de la descarga o del flujo vaginal, que puede ir acompañado de cambios en el olor. Y esta secreción ya obtiene otro color por estas aminas liberadas. Ya se le denomina como un olor a pescado. Ya puede haber disconfort cuando hay actividad sexual, puede haber también dispareunia, puede haber en ocasiones muy raras sensación de quemazón o prurito, pero esto ya no es lo usual. Lo típico va a ser un aumento de la frecuencia o del flujo asociado a olor a pescado. Eso es lo que principalmente uno va a encontrar en estas condiciones de vaginosis bacteriana. Acuérdense que es principalmente dado por la presencia de la Gardnerella vaginalis. Entonces, nuevamente, si esto permanece o esto es muy prolongado, esta vaginosis bacteriana lo que puede llevar es a distintos niveles de complicaciones, porque como habíamos visto hace un momento en el gráfico, lo que va a producir es que dañe un poco el epitelio y esto se ha aprovechado para que se genere un poco más de componente inflamatorio, ¿no? Entonces las células inflamatorias llegan a este nivel donde está dañado el epitelio y comienzan a generar un ecosistema inflamatorio, o sea, todo este territorio está inflamado. Y otra vez, si hay inflamación, se produce daño. Entonces, la vaginosis bacteriana, ¿qué va a producir? Un aumento del riesgo de la enfermedad pélvica inflamatoria.
¿Ya? ¿Por qué? Porque los patógenos pueden llegar a atravesar rápidamente y ahí generan una infección. Entonces ya genera una enfermedad pélvica inflamatoria. O sea, hay aumento de riesgo. ¿Hay aumento del riesgo de qué? De una infección postoperatoria ginecológica, ¿no? Porque ya hay un cambio de la flor. Entonces uno lo opera, entonces ya hay una mayor susceptibilidad a que genere infecciones asociadas. ¿Qué es la otra cosa que sucede? Al estar inflamado todo este canal uterino, puede generar un aumento del riesgo de infertilidad, porque ya el tejido inflamatorio no permite que se deposite estos huevos fecundados, ¿no? Ya son eliminados, ya entonces no se va a producir una adecuada fertilización. ¿Qué es lo otro que sucede? Que se dice que hay un aumento en el riesgo de que se produzca infecciones de transmisión sexual e incluso un aumento de que se produzca una infección por el virus del VIH. También aumenta el riesgo de que se produzca un cáncer cervical o alguna otra coinfección relacionada con la presencia del virus de papiloma humano. ¿Ya? Entonces, acuérdense, todo aquello que nos lleva a una inflamación perpetua sí genera daños, entonces es muy, muy importante tener en cuenta estas condiciones. Entonces, para hacer el diagnóstico, básicamente el diagnóstico va a ser mediado por el cuadro clínico, ¿ya? El diagnóstico va a ser clínico. ¿Por qué? Porque hay aumento del flujo vaginal, que va a ser de una coloración un poco más blanquecina con un olor un poco más a pescado, ¿ya? Lo que se tiene que hacer es la determinación del pH vaginal, porque el pH vaginal usualmente normal es de una tendencia más ácida, ¿no? O sea, de un pH menos de 4,5. Pero cuando hay alteración, estas bacterias ya cambian todo, ya cambian, ya hacen de las suyas. Entonces el pH aumenta y el pH usual relacionado a vaginosis va a ser un pH más de 4,5. Lo otro es hacer el test de aminas, porque habíamos dicho que lo que vamos a encontrar es que hay una conformación o hay aumento de derivados, ¿no? En los componentes químicos del flujo vaginal. Entonces, este test de aminas van a salir positivo. Vamos a encontrar también estas células guía, que vendrían a ser esta célula epitelial sobrepoblada en su superficie por varias bacterias, por varios microorganismos. O sea, toda la superficie está ahí pegada ya que vendría a ser este epitelio liberado y ahí todas se han pegado. Ya, esto es importante, entonces. Lo principal, vamos a partir desde la sospecha y ya con la identificación de estas células, este club, que son las células epiteliales con una cobertura de superficie de las bacterias, vamos a llegar al diagnóstico como tal. Muy bien, bueno, acá les traje como que una lámina como para que se pueda ir sabiendo de algunos factores que podrían ir ayudando o que podrían ser contraproducentes. Se menciona que en la presencia de un dispositivo intrauterino también genera un cambio a nivel del microbioma vaginal. Entonces, esta porción del dispositivo intrauterino, la cual está más externa, genera biofilms. Entonces ahí se deposita y genera un cambio del microbioma como tal. Entonces los dispositivos intrauterinos no vendrían a ser la mejor estrategia en esta situación. Para la prevención, en las condiciones de que esté relacionado al hábito sexual o las actividades sexuales, lo que se tiene que hacer es la educación sexual, el uso de condón o el uso de un buen aseo de zona genital, son estrategias adecuadas para evitar de que se genere mucho cambio de la microbioma vaginal. No es necesario entonces que se utilice estos dispositivos uterinos, tampoco es necesario que se utilice estos baños vaginales o estos shampoos vaginales, porque lo que hacen es que se genera un cambio. Y al generar el cambio, ya las bacterias aprovechan y pueden generar esta vaginosis bacteriana. Muy bien. Este, yo creo que
para no dilatar mucho y no tener muchas complicaciones, vamos a avanzar solamente hasta esta parte, vamos a hablar un poquito sobre Cándida y ahí vamos a completar la otra clase en otro día, ¿ya? Entonces, habíamos dicho que una de las condiciones que nos aumenta el flujo vaginal es esta vaginosis bacteriana como tal. Pero otra condición que nos aumenta el flujo vaginal, lo que causa el síndrome de flujo vaginal va a ser la candidiasis vaginal. Y sobre la cándida ya hemos hablado en muchas oportunidades. Cándida nuevamente es un hongo de tipo levaduriforme, que nosotros, como nosotros vemos acá en pantalla, en lo cual en ciertas condiciones cuando se trata de una Candida albicans, lo que va a generar es un tubo germinativo, ¿no? Y ahí se producen las pseudohifas. Pero estas levaduras también forman parte de manera usual de ciertas mucosas y también del tracto gastrointestinal. Entonces, para que eso sea una infección del canal vaginal, tuvo que haber migrado, ya sea de componente de derivados del componente de recto, o sea, por contaminación fecal, o por manipulación de la piel que haya ingresado hasta el canal vaginal, para que de esa forma ocasione una infección. Porque esta levadura no es que vaya a migrar tan rápido como para que llegue al canal vaginal. ¿Qué es lo que va a producir? El cuadro clínico relacionado va a ser como lo mostramos en pantalla, ¿ya? Tenemos acá nuevamente, bueno, este es un espéculo que vendría a ser el aparato para poder visualizar. Tenemos el canal vaginal, acá está el cervix, y si ustedes se dan cuenta, ya el flujo que uno presenta es diferente. Hace rato, como habíamos visto, lo normal era que el cervix pueda ser visualizado de manera natural, normal, que podría estar acompañado de un flujo, pero este flujo es transparente, ¿no? Cuando hay una vaginosis, este flujo ya torna de una coloración un poco más blanquecina, pero aún a pesar de eso es bien fluido. En esta condición, cuando se trata de una vaginosis, perdón, de una candidiasis vaginal, ya lo que estamos hablando es de un flujo, pero que miren, es muy como si estuviese coagulado, un flujo en grumos. Se le denomina como que en forma de requesón, blanquecino, pero en forma de requesón, medio grumoso. Ya esto sí genera una inflamación de toda esa zona. Entonces puede ir acompañado de eritema, de prurito, de dolor para la actividad sexual, de disuria. ¿Ya? Pero esta característica de este flujo es muy, muy relacionado a una candidiasis vaginal. Hay que tenerlo mucho en cuenta. ¿Qué pasa? Lo que sucede es que tenemos acá nuevamente la cándida, ya con su pseudohifa, ¿no? Que lo que va a producir es que sea reconocido por algunos receptores y que aprovecha esta oportunidad para comenzar a extender estas cifras. Se extiende y ingresa por los epitelios. Entonces es rápidamente reconocido por los componentes leucocitarios, ¿no? Reconocen estos patrones moleculares asociados a daños o estos patrones moleculares asociados a patógenos, ya por sus receptores. Entonces tratan de fagocitarlo. Y ahí lo que va a producir es una activación de la inflamación, ya mediado principalmente por quién, por una estructura denominada inflamasoma. Eso ya deben haberlo escuchado. El inflamasoma lo que va a mediar es una respuesta más exacerbada de la inflamación, que nos va a llevar a que se activen células T, o sea, células linfocitarias, pero también a que haya un agrupamiento de todos los neutrófilos. ¿Por qué? Porque van a tratar de eliminar a esta cándida que está circulando por ahí. Entonces, todo esto, ¿qué nos traduce? En que hay una inflamación local. Entonces, esta respuesta inflamatoria nos va a traducir en dolor, en disuria, es- en que no haya mucha secreción de moco. Entonces, esto es lo que va a llevar al todo cuadro clínico de este paciente. Entonces, para que suceda una candidiasis vaginal, tiene que haber una interacción entre distintos componentes. Uno, mediado por el mismo patógeno. ¿Ya? El patógeno, o sea, la cándida, tiene distintos factores de virulencia en su superficie. Uno de estos factores de virulencia vendría a ser las adhesinas
y aquellas estructuras como las cifas que le permiten la invasión. Pero además también hay otra estructura denominada candidalicina, que la candidalicina también va a mediar estos componentes inflamatorios en el epitelio. Los otros componentes que nos van a producir todo el cuadro clínico van a ser los componentes derivados del hospedador, ¿ya? ¿Cómo qué? Estos componentes derivados del hospedador, como los neutrófilos, las células inflamatorias, la activación del inflamasono, ¿ya? Entonces nos va a llevar una mayor inflamación a nivel vaginal. Y el tercer componente va a ser el componente que va a permitir que el patógeno entre en juego, que va a ser el componente del microambiente vaginal. ¿Cómo qué? Como la alteración del pH vaginal, como la alteración del microbioma vaginal y con los hábitos sexuales. Entonces, la alteración del microambiente vaginal lo que nos va a traducir es que sea una oportunidad para que el patógeno, o sea, en este caso la candida, se establezca. Y el componente del hospedador va a permitir que el cuadro relacionado a la vaginosis, perdón, a la candidiasis vaginal sea un poco más exacerbado. Es esta interacción lo que nos va a llevar al cuadro clínico de la candidiasis vaginal. Para el diagnóstico, entonces, lo que vamos a hacer es un diagnóstico clínico, como habíamos mencionado, porque el flujo vaginal es muy, muy diferente a los otros flujos que hemos mencionado hace un momento. Entonces, la inspección, la visualización a través de una especuloscopía nos va a permitir determinar cómo es este flujo de manera normal. El pH también nos ayuda porque el pH también se altera. Ya va a ser un pH más de 4,5, pero no vendría a ser la estrategia más importante, ¿no? O sea, la estrategia más importante va a ser la visualización de las hifas, de las pseudohifas o de las levaduras presentes en en este tejido o en las secreciones vaginales. De esa forma es que vamos a poder hacer el diagnóstico de una candidiasis vaginal. Muy bien. Entonces, hasta ahí vamos a quedar con la clase del día de hoy. ¿Tuvieran alguna duda, algún comentario al respecto? Ya sea de infecciones urinarias, ya sea de infecciones relacionadas al trato reproductor. Ya, perfecto. Entonces, de no haber ninguna duda al respecto, por favor, la siguiente semana ya voy a presentar otro nuevo pretest. Este nuevo pretest va a ser relacionado en parte al tema de infección del sistema nervioso, pero ya el HOT, ya hablando un poco más de patógenos precisos, repasen por favor. Y la siguiente semana vamos a ver cómo coordino con los delegados para ver cómo nos organizamos para esa actividad. Ya, porque no estoy seguro si lo vamos a hacer nuevamente todos en una misma sesión o va a ser por separado. Ya hay que entonces ser un poco pacientes para que nos encontremos la siguiente semana, pero también va a ser de manera virtual. Ya muchachos, entonces estaríamos quedando todo por el día de hoy. Nos estamos encontrando luego. Cuídense mucho, estudien por favor. Acuérdense que faltan 2 semanas para su examen. ¿Ya? Nos vemos, nos vemos. Gracias, Victorina.